Hoy estamos a 23 de abril. Hoy se celebra en muchos lados lo que le llaman el Día del Idioma. Eh, en muchos lados se celebra hoy ese Día del Idioma porque fue la época, dicen que es la misma fecha en que se registra la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que son dos, pues como los dos pilares de la literatura tanto española como inglesa. Entonces el día de hoy al parecer murieron los dos, aunque en calendarios distintos, ¿no? El pueblo inglés tenía un calendario distinto al del pueblo eh, español. Entonces por eso son dos calendarios distintos. Para celebrar esa semana del lenguaje o ese día del lenguaje, nosotros en el INEM le decimos semana del lenguaje. Pero pues para hacer día del lenguaje, pues quiero leerles algo mío. Es un cuento que se llama Cuarentena. No lo van a encontrar en otro lado porque no está publicado. Es reciente, entonces para poderlo escuchar la única manera es por acá. Lo van a tener la primicia los que están ahí conectados de poderlo escuchar de una vez. Esperemos que no nos embolatemos con la tecnología y que pueda funcionar. Fue escrito, se terminó de escribir hace una semana, el viernes pasado. Iba a participar en un concurso, pero me acaban de decir que no participa porque no lo alcancé a escribir, no alcancé a mirar las convocatorias a tiempo. Entonces, pues igual yo no lo escribí para el concurso, lo escribí antes, una semana antes de enterarme del concurso. Después me enteré del concurso y le metí la mano un poquito, pero igual no lo alcancé a enviar. Entonces, pues me parece un poco digno, aunque me parece muy triste porque considero que es un buen cuento. Entonces, pues no quiero que esta semana de lenguaje es un día de lenguaje muy especial, ¿no? Nosotros teníamos una cantidad de cosas preparadas en el colegio, pero no pudimos hacerlas. Pero no quiero que pase el día desapercibido. Bueno, pues entonces espero que le pongan atención. Es un cuento muy especial para mí. Bueno, y ya, no voy a darle más largas. Se llama Cuarentena. ¿Listo? Tiene un epígrafe de Arsenio Rodríguez, un epígrafe este de acá, ¿no? Que dice: después que uno viva 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Es de Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, ¿no? Es un bolero que ustedes han escuchado en muchos lados. Entonces ya, arrancamos. Memo salía con todas, tenía una voz fascinante, era trigueño de pelo negro y liso que dejaba crecer ligeramente y poseía un candado que lo hacía ver cautivador. Era poeta, pintor y cantaba afinado, artista empírico, pero de oficio mensajero. El arte ya no daba para tanto y menos en estas épocas de pandemia. Su trabajo como estafeta era a su vez una ligera sorpresa diaria porque le permitía conocer mujeres de todo tipo, con distintas conversaciones, caricias, sensaciones y aroma, pero ahora estaba encerrado. Con las restricciones que había puesto la policía para quien no cumpliera la cuarentena obligatoria decretada ya en más de la mitad del mundo, su moto podría ser inmovilizada y llevada a los patios y lo agarraban sin un carné oficial para transportarse, lo que podría significar perder su vehículo, pues no sabíamos a ciencia cierta cómo, en un país con un pésimo sistema de salud entregado al negocio de la empresa privada, bajaría la curva de los infectados por el virus. De esta forma se levantaría la cuarentena y así podría sacar la moto de los patios. Ni de fundas, decía Memo, al contemplar su virilidad despierta todas las mañanas sin poder darle feliz albergue en uno de los recintos. Veces no la quitaba a la hora de hacer el amor porque le resultaba fascinante ver la combinación de la tela rellena de encajes y transparencias con la piel. Obviamente era exigente con ello, por eso antes de intimar con alguien se tomaba el tiempo para hacer preguntas y soltar comentarios con los que podía atinar al gusto de las mujeres por la lencería. Estableció un fino sistema de códigos para acertar al gusto femenino. Es preciso reconocer que su rango de precisión alcanzaba a ser de un 70%. Un 10% de las ocasiones se llevaba una desagradable sorpresa, pero el 20% de más resultaba siendo mágico. Tenía una colección personal de panties que ya rondaba por los 37 y que había comenzado a acumular
desde hacía 3 años después de recuperarse de la ruptura amorosa más dura que había tenido. La chica se acostaba con otro, mientras Memo dejaba atrás los cuadros y la poesía para mantener a la incipiente familia en la moto, llevando pedidos de uno a otro lado de esta ciudad marcada por el sino de la lluvia, aburrida entre el trancón y el ruido infinito. Sus ligeras sospechas se hicieron realidad cuando la vio entrando a la residencia con uno de sus jefes, mientras afirmaba que estaba en una cita médica. Él llegó a la casa de improviso y vio al niño en el corral llorando solo. Entonces la llamó y le dijo que iba para el médico. Telefonió para confirmar el horario de atención y, oh, sorpresa, era una hora distinta, en un lugar diferente al que ella le había mencionado. Así que fue al centro médico y la vio saliendo cogida del brazo de su jefe, encaminándose al Hotel del Placer. Se la solía porque cuando estaban juntos, ella estaba más pendiente de la televisión, que ponían a todo volumen para que no escucharan los vecinos o el bebé, que de sus ojos, desesperados por encontrar su mirada mientras la penetraba. Curiosamente, ella fue la que lo abandonó y lo dejó por el coordinador de los mensajeros, así que Memo se quedó sin trabajo, sin mujer y sin el hijo porque no se lo dejaban ver hasta que no pusiera parte de su sueldo en la cuenta de la madre y él sin empleo. Así fueron pasando los meses y casi 2 años hasta que Memo pudo superar la tusa, olvidándose paulatinamente de su hijo y volviendo a la versión de conquistador que le había otorgado tanta fama en su juventud. Alegraría la vida de todas las mujeres que se cruzaban en su camino entregándoles instantes de delirio. Los conocimientos estéticos que antes dedicaba a las palabras y a las tonalidades los convirtió en meticulosas jornadas de gozo que incluían música, velas, aromas, disfraces, dulces y libretos para encantar a las damas que incluso pedían domicilio solo por verlo tocar a su puerta. Algunos meses ganaba más como gigoló que como mensajero, lo que le había terminado por dejar una vida placentera con un hijo que crecía a sus expensas y que no le dejarían ver, aunque consignara todo lo que conseguía. El problema era él, no el dinero. Pagaba arriendo en un pequeño apartamento, no necesitaba más, ahora lo apoyaba la familia y amistades con lo básico. Sabían que vivía del diario, pero ya llevábamos un mes encerrados. La chica con la que se acostaba ocasionalmente y le quedaba cerca ya lo aburría. Ella terminó por darse cuenta de la monotonía y no volvió a contestarle. El problema de utilizar recursos sofisticados en el arte del amor consistía en la limitación de los mismos. Podía cualificar sus técnicas, pero cada vez era más difícil innovar, por eso tenía que cambiar de mujer constantemente. Encima, a casi todos sus contactos femeninos, conocidos y por conocer, el encierro las había hecho convertirse en una jauría enferma de sexo que no perdía la posibilidad de copular con la cámara, como si descubrieran la libertad del amor digital. Mientras acrecentaba la cuarentena, las fotos dejaban ver más desnudos y sensualidad reprimida que rodaba por doquier. Hablaba con ellas tanto que se pasaba el día encerrado con más de una respondiendo distintos chats, recibiendo e enviando imágenes, pero virtual no era lo mismo que lo real. Es como ser hincha de algún equipo de fútbol y decir, ese es mi equipo, aunque nunca haya jugado. Por eso Memo ya estaba desesperado. Lo otro que le preocupaba era la selección. ¿A quién escogería en ese mar de estrellas? ¿Cuál sería la elegida para la faena? Porque si había de arriesgarse, tenía que ser por alguien que valiera la pena. Y más que ahora, según el mundo virtual, las ganas las invadían. Obviamente, cuando el motivo es sexual, y siendo Memo todo un galán, podía darse el lujo de buscar a alguien que cumpliera con los estándares que llevaba el círculo de amigos con los que pregonaba sus aventuras. Sabía que era bastante atrevido entregar el corazón de nuevo, por eso lo había recubierto con una especie de melaza llena de simpatía, pasión y mentiras que no dejaban ver la esencia de sus sentimientos. De esta forma mantenía los vínculos estrictamente balanceados y gustaba de hacerse la víctima cuando se veía acorralado. Se decidió por Patricia, era bellísima y le apetecían los juguetes raros con los que Memo se divertía. Tenía un hermoso penthouse en Chapinero Alto al lado de los cerros orientales, era incondicional. Lo atendía como un rey cuando llegaba y después de hacer el amor podían salir en la bata del marido a la terraza a ver cómo el sol teñía de naranja la ciudad gris, que ahora estaría descontaminada, mientras se fumaban un porro al calor de un buen whisky. El día anterior le había mandado un video en vivo
donde hacía uso de su consolador, así que sabía que ella estaba dispuesta a todo. Cuando se pierden las cosas es cuando más se valoran, pensó Memo. Y le echó ganas a la idea hasta que decidió fugarse. Exploró el mapa, vio los noticieros y estableció una ruta segura. No usaría la moto, llevaría la bicicleta, tendría que hacerle unas reparaciones y estaría lista para cruzar cerca de 200 cuadras en sentido diagonal, atravesando la capital de sur a norte y de occidente a oriente. Se demoraría más porque no tomaría avenidas como la de las Américas, en donde de seguro habría retenes, y con tan poca gente afuera era un blanco certero para un comparendo. Vivía al suroccidente, en Patio Bonito, el barrio de las dos mentiras. Cogería la 38 mientras salía a Corabastos, luego se metería por Castilla buscando la Boyacá, aprovecharía los antejardines de esas cuadras para arrancar algunas flores para Patricia. Tomaría la 13, internándose después en la zona industrial, así atravesaba la avenida 68, después la fábrica de chocolates, pasando cerca de la cárcel Modelo hasta llegar a la 50, que si bien estaba llena de batallones del ejército, sabía que allí no le pondrían problema, pues la ley no se cuida a sí misma. A veces la mejor forma de esconder algo es mostrándolo. Cruzaría el puente de la 26 hasta la 53, subiría por galerías directo buscando la séptima, se metería entre cuadras ascendiendo hasta llegar a la falda de la montaña, en donde lo esperaba Patricia, llena de encanto y armonía. Si era la mujer elegida, debía demostrar que era incondicional. Por eso Memo decidió empacar ropa para algunos días y no avisarle. La tarde anterior lo había invitado a venir. En vista de la imposibilidad, le mandó el video, así que Memo prefirió visitarla de sorpresa, como había hecho más de una vez, para que ella le agradeciera el detalle de las más eróticas formas. Memo tenía la capacidad de caerle bien a todo el mundo. Sabía que las secretarias y los porteros eran capaces de abrir un edificio, facilitar un trabajo o arreglar un encuentro. Por eso, a pesar de arribar sudado después del extenso recorrido, en donde supo evadir a las patrullas que recorrían las calles de forma solitaria y los retenes que estaban en las avenidas, Chepe, el celador del edificio de Patricia, lo recibió con un saludo a distancia, pues al mismo tiempo entró un auto. Le abrió la puerta peatonal con un botón mientras cerraba el garaje para no hacerlo esperar. Memo dijo lo de siempre: vengo a traerle el domicilio a la señora Patricia. Chepe lo dejó pasar como era costumbre, pero trató de alcanzarlo para decirle algo. Memo no pudo recoger la recomendación al precipitarse en el ascensor, empujado por unas enormes ganas que comenzaban a instalarse en el centro de su deseo. Aprovechó para volver a ver el video en su teléfono mientras subía los 20 pisos que lo conducirían a las estrellas. Timbró aprovisionado de las coloridas flores que había cortado en los jardines desiertos en su recorrido. Volvió a timbrar impaciente 2 veces más. Imaginaba la sonrisa de Patricia, sus enormes senos apretados en una ligera y transparente bata de dormir, tensada por los oscuros pezones robustos, ribeteada de encaje. La que fuera, esta vez cualquiera estaría perfecta. Recorrió en su memoria las piernas firmes. Su imaginación le dibujó una sonrisa al recordar su pose favorita, que se comenzó a aguar y a convertir en pesadilla después que el sonido metálico de la chapa soltara la puerta, detrás de la que apareció el rostro pasivo de Fernando, el marido de Patricia, quien trabajaba en Europa, pero que había logrado entrar al país gracias a que los aeropuertos se habían mantenido abiertos por el gobierno para trasladar a algunos funcionarios de alto nivel. También Patricia se había sorprendido al verlo aparecer esa mañana. Muchos inescrupulosos pensaban que los vuelos continuaban porque se necesitaba sacar algunos cargamentos de coca represados en el terminal aéreo de acá, pero las noticias nunca hablaron de eso. No sabía cómo responder por su presencia. Algunas flores se le cayeron mientras escuchaba la voz sensual de Patricia desde adentro. ¿Quién es, cariño? A lo que Memo respondió: disculpe, me equivoqué de apartamento, y sintió de soslayo los ojos de pánico de Patricia, que se tocaron furtivamente con su mirada, pero que distrajo volviendo hacia otro lado y diciendo: es lo mismo de siempre, parece que a Chepe le gustará estar tomándonos el pelo. Ya mismo lo llamo para que no deje subir a cualquiera. Memo se despidió como alma que lleva al diablo, no sin antes disculparse ante la mirada incomprensible del marido confundido, que abrió la puerta en bata mientras sostenía el vaso de whisky con la otra mano.
Apretó el botón del ascensor, que se tomó el tiempo suficiente para que Fernando lo alcanzara, para preguntarle a dónde iba y le extendiera de manera gentil un tapabocas, que Memo recogió con sus manos temblorosas, después de guardar el celular en su bolsillo del pantalón, simulando una llamada, y lo puso en su rostro sudoroso. Hablaré a los señores de la tienda para averiguar dónde era el domicilio, atinó a decir. Muchas gracias por el tapabocas, balbuceó, mientras alcanzaba algunas flores que se cayeron al suelo y se abría mágicamente la puerta de escape. Entró sin saber qué hacer. Estaba bajando, pero el marido podría darse cuenta de todo en un instante. Pensó en la habilidad que tendría Patricia para disimular la sorpresa, y si Chepe lo retenía, y si llamaban a la policía, ¿qué excusa daría? Se abrió la puerta del ascensor, solo conocía una entrada y una salida, no había otro camino. Chepe lo miró con cara de lástima. Traté de advertirle, mijo, pero usted subió de una. Memo dio las gracias, tiró las flores deshechas en la confusión en el bote de la recepción y continuó la huida en su bicicleta abandonada en la portería. Salió a la calle, pero se volvió al ver cruzar una patrulla. De inmediato pensó que tanto trajín no podía ser en vano y que si Patricia no era, pues otra sería. No era la primera vez que se desbarataba en calles buscando cariño. Trazó recorridos mentales, palabras, recuerdos y ubicaciones. Cerca estaba Carolina. Cuando Patricia no estaba disponible, cruzaba 30 cuadras más y encontraba a Carolina. Con ella había intercambiado frotos, promesas, besos y sonrisas hace 2 días. Cruzó las cuadras a pedalazos apretados. Podría echarle el carretazo, solo tenía que hacerse a la idea, cambiar el libreto y concentrarse únicamente en ella. Carito no era ostentosa, pero resguardo le proporcionaría. Se veía que iría más al norte, pero ya entrados en gastos, ¿qué más hacía? Su deseo, recuperado ahora, solo le pedía compañía. Llegó a la portería del conjunto, no sin complicaciones. Tenía presente que al celador de Carolina no lo había conquistado aún, a pesar de procurar distintas conversaciones amables. Debía ser porque Carito era una hermosa madre soltera que dejaba boquiabiertos a todos los que pasaban por su lado. Además de la alegría que le brillaban los ojos, su perseverancia en el ejercicio le procuraba unas caderas firmes que no pasaban desapercibidas. La envidia del celador se notaba cuando Memo llegaba, pues sabía que venía. A veces le negaba a Carolina, entonces Memo la llamaba y ella lo recibía. Esta vez inexplicablemente el celador sonrió. Buenos días, vengo para el apartamento de la señora Carolina. Ya le timbro, respondió el celador con antipatía. Carolina no contestó. De hecho, nadie respondió, pues ella había apagado también su celular. El celador lo echó, pero Memo decidió dar la vuelta al conjunto y tirar algunas piedras a la ventana desde afuera de la reja. No había lanzado la segunda cuando vio a Carolina torcer en la esquina encaminándose hacia la tienda, tomada primorosamente de la mano de un hombre más grande que él, pero que no reconocía. Entonces arrimó su bicicleta y emprendió otra vez el escape. Divagó por múltiples calles vacías tratando de devolverse, pero no iba a salir a la nada. Algo tendría que encontrarse en el camino después de tantos contactos conocidos. Bajó por la 72, atravesó los grandes edificios del centro financiero, cruzó la universidad pedagógica, se detuvo a contemplar con atención aquellos gigantes murales y grafitis de los que nunca se había percatado por estar mirando a las decenas de estudiantes bellas que se formaban para maestras. Las pinturas deshabitadas ahora recordaban los vestigios de la historia de un país construido sobre las víctimas de la guerra, la búsqueda de la soberanía a través de la nacionalización de recursos y la reforma agraria, la corrupción que se había anclado al poder, la falta de presupuesto para la educación que hacía que la gente viviera en la ignorancia, la misma que inoculaba el miedo para que después fuera convertido en violencia, y así todo se repetía como un espiral infinito. Mientras bajaba, la arquitectura cambiaba drásticamente y comenzaba a sentirse el calor de las familias recogidas en sus hogares, aunque aún estaba en el norte y lo suyo era el sur. Mentía siempre sobre su procedencia, a pesar de que vivía en un sector lleno de precariedades.
Se había acostumbrado a despreciar a los que estaban más abajo, y cuando le hablaban de otros sectores deprimidos de la ciudad se refería con desdén a la gente que allí habitaba. Bajó por la 24, atravesó el Parkway para no tener sorpresas, mientras la ciudad se cubría de sombras. Luego tomó la 34 para coger las Américas cerca del Consejo de la Ciudad en dirección al occidente. Estaba tan cansado de pedalear y tenía tanta angustia de buscar compañía que esta vez no evitó la avenida. Paró en una tienda a revisar su celular. 50 cuadras más al occidente estaba Diana. Con Diana también había hablado ayer. No tenía las curvas delineadas como Patricia o Carolina, pero su carne de más lo animaba. Bien dicen por ahí, en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera. Ahora lo importante era coronar algo. De joven adquirió la costumbre de andar con muchas mujeres para poder ufanarse frente a sus amigos. Hablar de las conquistas y de las aventuras románticas le otorgaba un tipo de trofeo imaginario con el que conseguía el respeto en las charlas. Sus camaradas lo habían llegado a tratar de homosexual y de patacón pisado cuando vieron la devoción que llegó a tener por la madre de su hijo. La manera en que se deshizo de todas sus andanzas generó el escrutinio público y más cuando sabían de la hermosura y coquetería de su mujer. Pero cuando descubrió que ahora él era el de los cachos, se incorporó de nuevo al redil de los amores furtivos sin ningún compromiso sentimental. Los detalles de fina coquetería se habían evaporado en la necesidad de un cuerpo ahora. Esta vez decidió llamarla antes de encontrarse con otra sorpresa. El padre de Diana era pastor de una iglesia cristiana. Ella le ayudaba a escribir los discursos, pero ahora los diezmos se habían esfumado y las consignaciones para mantener el centro religioso escaseaban si no se veían milagros en vivo. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Mira que estoy cerca a tu casa. Bip, bip, bip. No alcanzó a terminar la conversación cuando escuchó el sonido de colgado. Volvió a llamar, pero el teléfono estaba apagado. Nunca pudo saber que había vuelto con su exnovio cristiano. La crisis había determinado el amor. Mucha gente recuperó a sus exparejas para menguar la economía y de paso la soledad. Además, Diana tenía un almacén de ropa en el centro. Hacía más de un mes que no recibía entradas fijas y los proveedores no daban espera. Decidió bajar el casting, como normalmente decía a sus camaradas cuando se trataba de estandarizar la belleza. Mientras emprendía de nuevo el recorrido, ya no importaba la elegida, cualquiera lo satisfaría, pero estaba aún lejos de su casa y la noche ya se había apoderado de las calles. Enfiló el camino hacia su apartamento, no sin antes llamar a Mariana, a Sofía, a Juana, a Esperanza, a Britney, a Salomé, a Lisette, a Camila, a Luisa y a Sara, pero ahora ninguna respondía. No estaban dispuestas a recibir visitas por miedo a la pandemia o cuando le hablaban estaban en plan familiar o en otra compañía. Estrelló su celular contra el piso cuando paró el recorrido para hacer la última de las estériles llamadas cerca de Corabastos. La desesperación, el sudor y el cansancio se combinaban con una especie de rabia contenida. De un momento a otro todos los amores reales y virtuales que tenía desaparecieron en el hábito de la pandemia de esa misma jornada en que había decidido romper la cuarentena para buscar alivio. No se fijó en dónde había parado, pero ya había alcanzado el sur, como a 15 cuadras de su casa en un recorrido infame que pronto terminaría. El sonido del celular desbaratándose en el suelo atrajo a 4 inmigrantes que venían calle arriba. Él no los había advertido, pues estaba ciego de ira. La frustración de Memo era ínfima en comparación con la de los emigrantes vecinos. Su país había decidido hacía cerca de 2 décadas una forma de gobierno socialista y de repatriación de los recursos que al imperio no convenía. El poder de este último consistía en el consumo y acaparamiento desmedido de los recursos naturales, la plata fácil devorando el planeta. Quienes se enriquecían eran los intermediarios que también consumían recursos como el petróleo, pero el campesino y el obrero eran constantemente esclavizados, recibiendo la peor parte, sin derecho a las riquezas de su tierra. Como ya muchos recursos estaban siendo devastados en su territorio, la ambición del imperio los hizo invadir a los de afuera. Así pues, creyendo ser dueños del mundo, cubiertos con la bandera de la democracia de ellos, sometieron por la guerra y por los medios de comunicación a decenas de pequeñas democracias en la tierra, poniendo gobiernos que eran favorables a su versión de la democracia, quienes les han entregado sin protestar todos sus recursos. Los vecinos decidieron que no les ofrecerían más sus riquezas para que las saquearan dejando miseria y un daño ambiental profundo.
Lo que daba la tierra sería invertido en salud, educación y vida digna para su gente. Por eso el imperio había optado por bloquearlos económicamente. Ello implicaba desde cerrar sus importaciones y exportaciones con ellos y con los países serviles al imperio, hasta retener cuentas diversas y pagos millonarios de barriles de hidrocarburo que les debían. Todo acumulado hizo que su economía se desplomara. El socialismo vecino se mantuvo con subsidios, ideas y oro negro vendido al otro lado del mundo, pero con la caída de los precios de muchísima gente emigró a otros lados para ganarse la vida, porque encima de la crisis la corrupción hizo que los distribuidores se enriquecieran con subsidios, comida y recursos que el Estado ofrecía. Memo jamás hacía todas esas cuentas. Su única preocupación era el diario y sus affairs amorosos. Por eso cuando le hablaban de los emigrantes solo atinaba a responder con indignación, pues muchos también se habían hecho mensajeros trabajando a destajo para empresas que se enriquecían con su necesidad. En la 38 se fundía la Cena del Capitán rellena de matices. Corabastos es la bodega de alimentos más grande del continente. Quizás eso está relacionado con el hecho de estar ubicado en medio del trópico fértil del planeta. Así como pulula la riqueza en medio de barrios de invasión, también florece el rebusque. La gente que recoge mercado del piso para revenderlo, el comerciante que se enriquece y se gasta al diario en los prostíbulos de enfrente, el atracador que puede hacerse una faena entre el cúmulo de personas que vienen a mercar o entre los vendedores borrachos que brindan una oportunidad. Este ambiente fue propicio para muchos de los vecinos que tuvieron que atravesar el país caminando para ganarse unos cuantos pesos y poder enviar algo de dinero a sus familias que allá se multiplicaba. A las 4 inmigrantes que se toparon con un Memo indefenso, se les había comenzado a extinguir las casas Esperanza hacía un mes. Al primero lo abandonó su mujer y los niños después de que un comerciante casado les sacara apartamento. Otro también poseído de furia contra el destino, vio impotente cómo moría su hijo por la pandemia sin poder enterrarlo. Uno más estaba herido por los golpes recibidos de patriotas energúmenos después de haberlo alcanzado por robar a un transeúnte despistado. Al último se le había muerto la madre y no había conseguido el dinero suficiente para salir del país a darle la despedida a su única familia. Antes de la cuarentena se dedicaban al lavado de autos en Campo Hermoso. Otras 2 mentiras. Llevaban días sin comer y 2 semanas durmiendo en la calle después de haber sido echados por no conseguir lo de la habitación. Pudieron hacer algo limpiando vidrios en los semáforos o vendiendo chucherías, pero ahora la gente no salía y la policía los perseguía. Los que pudieron se embarcaron en buses pagados por el gobierno para devolverlos a su país, pero otros, como los que aquí venían, respiraban ofendidos con la vida como si ésta les hubiera cobrado el derecho de nacer con antipatía. Ni siquiera miraron a Memo en principio, se encaminaron al celular deshecho en el suelo tratando de armarlo, lo recogieron del piso envueltos en ira como si ya les perteneciera. Sin mediar palabras se abalanzaron contra Memo, que no pudo levantarse del andén donde también reposaba su cicla. Alcanzó a pedir compasión, a maldecir su suerte y a recordar los rostros de las chicas, el encaje y sus gemidos mientras la poca energía se extinguía en medio del dolor. Quiso tener más fuerzas para defenderse, protegerse, huir, pero sus piernas cansadas no albergaban ya ganas, así que dejó su cuerpo al abandono de los golpes que reclamaban la xenofobia recibida. Extrajeron del cadáver lo poco que traía, la billetera, las monedas, sus tenis, su maleta con ropa para 3 días, una antología de poesía y algunos versos mágicos suyos con los que conseguía el cariño que se proponía. Se llevaron la bicicleta dejando atrás la piel trigueña, amoratada en un pantano púrpura. Sus bellos ojos quedaron entrecerrados, deshechos de los ofrecimientos virtuales que lo habían hecho esperar y escapar de la cuarentena y recorrer esa tarde la ciudad donde nunca encontró las caricias, los besos y la ternura que perseguía. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Feliz Día del Lenguaje y de la Emancipación. El lenguaje también es una forma de encontrarnos nosotros mismos, pero de emanciparnos también. Feliz Día del Lenguaje y espero que hayan disfrutado del cuento. Un abrazo para todos. Muchas gracias por escuchar.